¿Cómo están, alumnos? Continuando con las clases de gramática, hoy aprenderemos plan de redacción. ¿Qué es plan de redacción? ¿Qué debemos hacer cuando se nos presenta este tipo de ejercicios? Ahora lo trabajamos. Plan de redacción son ejercicios de aptitud verbal que consisten en ordenar las ideas de un texto, considerando algunos criterios muy importantes. ¿Cuáles son esos criterios para ordenar un texto? Primero, criterio cronológico. Su mismo nombre lo dice, crono. En griego significa tiempos, ¿sí? Entonces vamos a trabajar los tiempos. En este tipo de texto se ordena en función de los tiempos, que pueden ser años, siglos, edades, etapas, y se va a ordenar de menor a mayor. Un texto donde se puede aplicar este criterio, por ejemplo, es en la historia de las embarcaciones, ¿no? En qué año aparecieron los buques, los naos, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Muy bien. Siguiente criterio, criterio secuencial. También su mismo nombre ya te dice de qué se trata, ¿sí? Se va a ordenar las ideas del texto en forma secuencial. O sea, qué va antes, qué viene luego y cuál es el final. Un ejemplo que se puede aplicar con este criterio es un texto referente a la elaboración del vino, ¿sí? Ahí va a haber un criterio secuencial. ¿Qué se hace antes? Allá. Bueno, estaría la idea de la cosecha de la uva, luego el sacar el jugo o el mosto de la uva, luego el macerado, el embotellamiento. Entonces ahí va a haber un criterio secuencial. Siguiente criterio, criterio de lo general a lo particular. Este criterio también se aplica en algunos de los textos. ¿En qué consiste? Que voy a iniciar con la idea global, la idea más grande, y voy a ir desmenuzando poco a poco las ideas particulares. Un ejemplo que se puede aplicar con este criterio son los textos de los animales. Ustedes saben que los animales es un tema muy amplio. Entonces yo empezaría definiendo qué son los animales, que sería la idea general. Luego lo voy separando, ¿no? Se dividen en vertebrados, invertebrados. Luego las siguientes ideas, bueno, en los vertebrados están pues los peces, aves, reptiles. En los invertebrados están pues los celenterados, los poríferos, moluscos, etcétera, etcétera. Entonces vas a ir desmenuzando poco a poco y acabando en las ideas particulares. Siguiente criterio, criterio en el cual primero va el origen, luego va la etimología, luego viene el concepto y luego características. Un ejemplo que se puede aplicar con este criterio sería en un texto referente a la técnica del chaco, ¿no? El chaco, ustedes saben, es una técnica que consiste en trasquilar la lana de la vicuña. Entonces yo tendría que explicar primero el origen, cuándo se inicia esta técnica. Bueno, en el tiempo de los incas, supongamos. Luego la etimología, de dónde viene esa palabra chaco, ¿no? Bueno, proviene una palabra quechua, etcétera, etcétera. Y luego el concepto, ¿qué es el chaco? ¿No? Bueno, es la técnica que consiste en trasquilar la lana de la vicuña, etcétera, etcétera. Y luego características para finalizar el texto. Entonces eso sería un perfecto ejemplo. Último criterio, criterio tema, donde primero va el tema, o sea, al inicio del texto va el tema, luego viene la idea más importante, que es la idea principal, y luego las ideas secundarias. Un ejemplo en esto podría ser el racismo, ¿no? El racismo, planteo el tema en la primera idea del texto, el racismo. Luego lo más importante, el racismo, ¿no? El racismo está incrementando sus casos en el mundo. Eso sería la idea principal, y luego voy desmenuzando las ideas secundarias. Muy bien, ahora sí, alumnos, practicamos todo lo que hemos hablado en la parte teórica sobre los criterios. Lo vamos a aplicar cuando ordenemos los siguientes textos. Primer texto, el título es Guerra entre los incas y los chancas. A ver, los incas, que han sido nuestros antepasados, y los chancas también, ¿no? Dicen que los chancas ha sido la única tribu que los incas no han podido conquistar. Muy bien, bueno, que al final lo lograron. Pero primera idea, dice: Pachacútec, con la victoria sobre los chancas, se apoderó de la meseta del Collao o Colla, el gran emporio ganadero de los collas, ¿sí? Ahí te está diciendo bueno, que finalmente Pachacútec vence a los chancas, ¿no? Y se apodera de un cierto territorio. O sea, supongamos que eso ya es casi al final, porque ya te está hablando de la victoria. 2. No se sabe a ciencia cierta por qué se enfrentaron los incas con los chancas. A ver, eso va como en medio, ¿no? Ahí está el motivo. 3. La desconfianza fue tal vez la probable causa,
pues se sabe que vencidos los chancas comenzó la expansión inca, ¿no? Ahí te está hablando pues sobre la causa, la probable causa. 4. Los incas estaban como rodeados al sur por los collas y al norte por los chancas, ¿correcto? Muy bien, primero tendría que orientar al lector, ¿no? Dónde se ubicaban los incas, dónde se ubicaban los chancas, porque las conquistas fueron territoriales, ¿no? Entonces tendría que hablar primero de los de las zonas que tenía cada cultura, tanto los incas como los chancas. Entonces iniciaría con la idea 4, ¿correcto? ¿Qué ideas o qué alternativas se inician con la idea 4? Tengo dos, la B y la E, ¿correcto? Tengo la alternativa B y la E. Del resto de alternativas me olvido. Muy bien. 4. Entonces empiezo, los incas estaban rodeados como al sur al sur por los collas, ¿sí? Y por el norte con los chancas, o sea, estaban cerca. Luego sería la idea 2. No se sabe a ciencia cierta por qué se enfrentaron ambos. Luego continuamos, la desconfianza fue tal vez la probable causa, ¿no? Porque antes te dice que no se sabía el motivo, pero luego te dice tal vez fue la desconfianza la probable causa, o sea, tiene una continuidad la idea 2 con la 3, y finalmente terminaría con la victoria, ¿no? En mencionar quién venció a qué tribu. Entonces finalmente te dice que Pachacútec, ¿no? Quien lideraba a los incas, pues tuvo la victoria sobre los chancas, esta tribu de Apurímac. Bien, entonces la correcta o el correcto orden sería primero 4, luego 2, luego 3 y luego 1. ¿Qué criterio he aplicado aquí? He aplicado la idea general primero. ¿Cuál es la idea general? Las zonas limítrofes o las zonas territoriales de cada tribu. Por ahí parto, ¿no? Y ya luego voy desmenuzando las causas, las probables causas y finalmente con el triunfo. Entonces es una correcta aplicación de este criterio, de lo general a lo particular. Siguiente. A ver, te recuerdo que para ordenar los textos siempre se ordenan en función del tema. Ya se te está planteando el tema, no lo tienes que hallar tú, ¿no? Sería complicado, un poquito más complicado y también trabajoso, pero necesario también hallar el tema. En oraciones eliminadas, y ahí vas a tener que hallar el tema para eliminar oraciones, pero en este caso, en plan de redacción, si ya se te ha planteado el tema, ya tienes el tema ahí presente. Muy bien, el tema es el hígado. Vamos a ver qué nos dice el texto de este órgano, muy importante dentro de nuestras funciones corporales. Muy bien, primera oración. Te recuerdo que todas las ideas están desordenadas y va a depender de ti cómo las ordenes correctamente. Entonces, ojo con eso, están desordenadas las ideas. 1. Unido al aparato digestivo, el hígado es una víscera muy importante en los procesos metabólicos. 2. Es el órgano más grande del cuerpo. 3. Las células hepáticas reciben sangre oxigenada del corazón. 4. También actúa como centro de desintoxicación. 5. La sangre se recoge posteriormente en una red capilar y regresa al corazón. A ver, ahí he resaltado algunas palabras importantísimas para que tú puedas ordenar correctamente. Tú lo puedes hacer también. Resalta con tu resaltador o subráyalo porque es necesario. A ver, en la primera idea tengo palabras importantes como unido al. ¿Sí? Unido al quiere decir el hígado unido al aparato digestivo, ¿sí? Entonces hay esa idea ahí que es importante, que podría ir después del inicio. Luego en la 2 tengo el concepto, ¿sí? Hay muchas personas que no saben qué es el hígado, entonces es necesario que vaya un concepto al inicio. El hígado es el órgano, podría partir con esa idea, con la idea 2. Luego tengo en la idea 4 un conector de adición, un conector lógico de adición que sirve para aumentar ideas. Por ejemplo, yo no puedo empezar con la 4. Ese también tendría que ir casi al final porque está aumentando una idea más. Entonces, ¿cuál sería el correcto orden de este texto? Sería la alternativa D. Primero inicio con el concepto, como ya les había mencionado, es necesario que tú digas qué es el hígado primero. Bueno, el hígado es el órgano más grande del cuerpo. Luego
que unido al aparato digestivo es una víscera muy importante en los procesos metabólicos. Luego sería las células hepáticas reciben también sangre oxigenada del corazón, ¿no? Las células hepáticas están dentro del hígado. Es necesario que también lo resalte, es una idea muy importante. Luego de la 3 vendría la 5, pues la sangre recoge ya posteriormente en una red capilar y regresa al corazón. Está explicando el funcionamiento. Y finalmente sería la idea de adición, el también, que va al final. También el hígado actúa como centro de desintoxicación. Tiene coherencia, tiene continuidad, por eso la respuesta es la alternativa E, el correcto orden del tema del hígado. Muy bien. Zánganos y obreras sería mi siguiente texto. Vamos a ver del tema de estas abejitas. Si ustedes saben que en el mundo de las abejas hay zánganos, hay obreras y hay reinas, pues vamos a ver solamente de los zánganos y las obreras. Idea 1. Están obligadas a pasar la noche en el umbral de la colmena. Te está hablando de la noche, por eso lo he resaltado. En esta idea te habla de la noche. ¿Qué sucede en la noche? En la 2 te dice salida de los zánganos gordos y pesados de sus amplias celdas, o sea, de las abejas zánganos, los zánganos gordos y también los pesaditos, ¿no? Muy bien, ahí he resaltado el verbo salida, la salida, ¿sí? Es necesario, a ver, ¿cuál es primero? Cuando sale, cuando ya anochece. Entonces ahí ya vamos dando una diferencia ya de momentos. 3. Al anochecer, cuando regresa de su visita floral, las obreras no encuentran sitio donde alojarse. A ver, en la idea 1 era cuando ya pasaba la noche, en la 3 recién está iniciando el anochecer. Dice que al iniciar el anochecer, pues las obreras no encuentran un sitio donde alojarse, ¿no? Se supone que la colmena está ya llena. 4. Los zánganos recorren la colmena y la colman. Pues estos zánganos son los que llenan la colmena, por eso es que las obreras después de tanto trabajar llegan y ya no encuentran un sitio donde pasar la noche. Muy bien, a ver, razonamos. En eso consiste el curso. ¿Qué idea debe ir inicialmente? La 1, cuando ya pasó la noche. La 2, cuando recién salen los zánganos. La 3, cuando recién está iniciando el anochecer, o cuando los zánganos recorren la colmena y la colman. ¿Cuál sería la respuesta o el orden correcto? Sería la alternativa D. Empezamos con la salida. Por deducción lógica empezamos con la salida. Entonces, ¿qué pasa en el mundo de los zánganos y obreras en una colmena? Primero salen los zánganos gordos y pesados de sus amplias celdas. Luego, los zánganos recorren la colmena y la colman. A ver, una cosa es la celda y una cosa es la colmena. Las celdas están dentro de las colmenas y ahí te está indicando que los zánganos no salen de la colmena al inicio, sino de las celdas, que son como unas especies de casitas que están dentro de las colmenas, ¿sí? Entonces los zánganos salen de las celdas, se supone a recorrer dentro de la colmena. Entonces por eso es que sigue la idea 4. Los zánganos recorren la colmena y la colman, o sea, la llenan, ¿sí? Luego, ya al anochecer, cuando las pobres abejitas obreras que regresan de tanto trabajar no encuentran un sitio donde alojarse porque los zánganos están recorriendo toda la colmena, por dentro de la colmena. Y finalmente, pues, las pobres abejitas obreras están obligadas a pasar la noche en el umbral de la colmena, o sea, fuera. La correcta o el correcto orden entonces sería la D. ¿Qué criterio se ha aplicado ahí? El criterio secuencial. ¿Qué pasa antes? Allá salen los zánganos, luego allá lo llenan la colmena y finalmente pues las abejitas obreras no tienen dónde pasar la noche. Sería un criterio secuencial. Siguiente, a la lucha contra la muerte. Vamos a ver en qué casos hay esa lucha, ¿no?, contra la muerte. Primera idea, duplicación de la vida de algunos gusanos y moscas. Es un avance prometedor. Estamos hablando de la duplicación de la vida. Vamos a ver. El tema es la lucha contra la muerte. Y acá hay una opción. Una de las luchas sería duplicar la vida. 2. El ADN, centro de atención de la comunidad científica. A ver, el ADN te está dando como otra alternativa para la lucha contra la muerte, ¿sí? 3. Proyección de posibles técnicas para ser aplicadas en el caso humano. O sea, esta 3 debería ir antes de la 1 y 2. 4. Constante preocupación del ser humano ante la certeza de la muerte, ¿no? Podría ser la idea general, ¿no? Antes de luchar contra la muerte, antes tiene que haber una preocupación,
¿no? Y luego recién viene la lucha. Primero me preocupo, ¿no? El tema de la muerte, y luego recién lucho contra la muerte. Entonces esta idea 4 debería ir antes, casi al inicio. 5. Primeros logros en el incremento de la esperanza de la vida humana. A ver, ahí está claramente definido que yo debo iniciar con la preocupación del ser humano ante la certeza de la muerte. ¿Sí? Esa debe ser la idea inicial, es la idea general con la que voy a ordenar el texto. Entonces, primero los humanos se preocupan por la idea de la muerte. Luego, ¿sí?, ven al ADN como un centro de atención de la comunidad científica. O sea, los científicos reaccionan ante esta preocupación de los seres humanos sobre la muerte, y los científicos dan una opción que sería el uso del ADN. Luego, de la 2, ¿qué vas a hacer con el ADN? ¿Qué van a hacer los científicos? Van a duplicar la vida, pero primero lo practican en algunos gusanos y moscas. Luego ya lo van a aplicar en el caso humano, sería la idea 3. Y finalmente ya se obtienen los primeros logros de estas opciones que se ha aplicado para alargar la vida. Como tú puedes ver, la oración tiene continuidad, perdón, el texto tiene ideas que son continuas, tienen coherencia. ¿Sí? Tienen continuidad y coherencia. ¿Qué criterio he aplicado aquí? He partido por la idea global, general, que es la preocupación del ser humano ante la muerte, y he ido desmenuzando las ideas particulares hasta que se obtienen los primeros logros de esperanza de vida. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Siguiente, aquí vamos a ver un perfecto uso del criterio cronológico. ¿Sí? Recuerda que en este criterio se trabajan los tiempos, se ordenan de menor a mayor, ¿correcto? Pueden ser años, pueden ser siglos, etapas. En este caso, en mi texto me está presentando años. ¿Cuál es el tema? Etapas de la historia del Perú. Recuerda que tienes que ordenar en función del tema del texto. El tema es etapas, entonces hay que ver qué etapas ha pasado el Perú. Muy bien, primera idea. En 1879 el Perú se enfrenta a Chile en la guerra del Pacífico, ¿no? La guerra con Chile, ¿no? En 1879. En 1532 los españoles llegan al Perú y se apoderan del imperio incaico. 3. Se desarrolla el imperio del Tahuantinsuyo en el año 1200. ¿Sí? 4. En 1824, después de la batalla de Ayacucho, el Perú recién es libre e independiente de toda dominación española. Muy bien, hemos dicho que ordenamos en criterio cronológico de menor a mayor. ¿Cómo me doy cuenta que es un criterio cronológico? Por las fechas, por los años, por los tiempos, ¿correcto? Basta que la mitad de las ideas, más de la mitad de las ideas, tengan años o tiempos, entonces es un criterio cronológico el que tengo que aplicar yo. En este caso es el criterio cronológico. Empezamos con el año menor, sería el año 1200, ¿sí? El imperio del Tahuantinsuyo. Entonces inicio con la idea 3, ¿sí? Luego, ¿qué sigue? La idea de 1532, luego de 1824 y la de 1879 para finalizar. Entonces la correcta respuesta sería la alternativa B. He aplicado el orden de los años de menor a mayor. Un perfecto ejemplo entonces del criterio cronológico. Bien, alumnos, ahora sí te toca trabajar a ti, ¿correcto? Vas a resolver ahora tú. Te estoy enviando 3 textos. Es una práctica calificada, ¿correcto? Es una práctica calificada, va a ir como un EPAC. Por favor, recuerda, te estoy indicando que va a ir como un EPAC. Es nota de un EPAC, es una práctica calificada. Por favor, desarróllala. Son 3 ejercicios que te estoy enviando. ¿Sí? Aquí están los siguientes, es de la MACA, y ahí está el del congestionamiento vehicular, ¿correcto? Y también el mérito de las arañas. Son 4 textos, ¿correcto? Tú puedes.